cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya está pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Buenas tardes a todos, hermanos. Bienvenidos a esta transmisión en vivo de la celebración de la Santa Misa. El día de hoy estamos pidiendo en acción de gracias por la Virgen del Carmen y el Señor de la Misericordia, por la familia Carranza Tejeda. Estamos dando gracias a Dios por Nancy Elizabeth Aquino Rodríguez en su cumpleaños. Estamos orando en rogativa a Jesús sacramentado y estamos pidiendo por el eterno descanso de Cuquita Domínguez, Jos Robles, Toribio Luna, Faustina Osorio, Lourdes Tetzopa, César Carrillo, Salvador Carrillo, Cristina Arellano, Gustavo Adolfo Silva, José Luis Ruiz, las ánimas benditas y Ángel Mendoza Hernández, para que el Señor les conceda a todos ellos descansar en su presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el gozo y la paz de nuestro buen pastor resucitado estén siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Gloria al Señor en lo alto de los cielos, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Gloria al Señor en lo alto de los cielos, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Tú eres el Cordero
que quita el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor en lo alto de los cielos, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor en lo alto de los cielos, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Oremos. Dios nuestro, que uniste a todos los pueblos diversos en la confesión de tu nombre, concédenos que quienes renacieron en la fuente bautismal tengan una fe en sus pensamientos y un mismo amor en sus obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Como el paralítico curado por Pedro y Juan no se les despegaba, todo el pueblo asombrado corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Al ver a la muchedumbre, Pedro les dirigió la palabra: Israelitas, ¿por qué les causa admiración esto y por qué miran de ese modo, como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestro Padre, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato, y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto a un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. El nombre de Jesús y la fe en él es lo que ha robustecido los miembros de este hombre, al que están viendo y todos conocen. Esta fe es la que le ha restituido completamente la salud, como pueden observar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que se les perdonen sus pecados y el Señor les mande el tiempo de la consolación y les envíe de nuevo a Jesús, el Mesías que les estará designado, aunque Él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal, de la que habló Dios por boca de sus profetas desde muy antiguo. En efecto, Moisés dijo: el Señor Dios hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo cuanto les diga. Quien no escucha al profeta será expulsado del pueblo. Y todos los profetas, a partir de Samuel, anunciaron igualmente estos días. Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza de Dios, la alianza que Dios hizo con sus padres, cuando le dijo a Abraham: tu descendencia será fuerte, de bendición para toda la humanidad. Para que ustedes, en primer lugar, han resucitado Dios a su siervo y lo han enviado para bendecirlos y ayudarlos a cada uno, para que aparte de sus iniquidades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué admirable, Señor, es tu poder, aleluya. Qué
admirable Señor, es tu poder, aleluya. Qué admirable es, Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra. ¿Qué es el hombre que para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano, para que de él te preocupes. Qué admirable Señor, es tu poder, aleluya. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste la mano sobre las obras de tus manos, y todo lo sometiste bajo sus pies. Qué admirable Señor, es tu poder, aleluya. Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar, que recorren los caminos de las aguas. Qué admirable Señor, es tu poder, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando los 2 discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: «No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo». Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos, hermanos, meditando en estos textos de este jueves de la octava de Pascua, que como nosotros sabemos es una continuación del domingo de resurrección. Toda esta octava estamos celebrando la resurrección del Señor y escuchamos en las primeras lecturas de esta semana textos acerca del libro de los Hechos de los Apóstoles, acerca de los discípulos que viven ya los efectos del resucitado
y que, llenos de valor, llenos de sabiduría, empiezan a anunciar a aquel que ha sido asesinado, pero que ha recibido una vida nueva, que ha sido resucitado. En la primera lectura del día de hoy, por ello, escuchamos acerca de Pedro que habla a los judíos, a los israelitas, después de haber curado a un paralítico, para que ellos pudieran recibir los frutos de la resurrección, porque eso es lo que hemos estado meditando a lo largo de estos días, cómo recibir los frutos de la resurrección, cómo vivir nosotros como resucitados, para que los israelitas puedan aceptar a Jesús, la vida nueva que les da Jesús, el resucitado. Primero tiene que decirles sus verdades, y es lo que encontramos al apóstol haciendo. No minimiza la gravedad de los hechos, no minimiza las culpas de aquellos que han condenado a Jesús. Con todas sus letras les dice que entregaron a Jesús al poder de Pilato, lo rechazaron y además prefirieron indultar a un asesino. Les está diciendo con toda claridad sus faltas, porque para que podamos realmente recibir al Señor, primero tenemos que aceptar con toda sinceridad en que hemos fallado. Eso es precisamente lo que hacemos en el sacramento de la confesión, reconocer lo que hemos hecho mal. No se trata de minimizar y decir, bueno, sí, hice algunas cositas por ahí malas, algunas otras cositas no he cumplido como debería, no, sino con toda su dureza, con todas sus letras, confesar plenamente en qué hemos fallado, qué hemos hecho mal. Si nosotros minimizamos nuestras culpas, si decimos que sí hicimos mal pero no tanto, entonces realmente no nos estaremos arrepintiendo y realmente entonces no estaremos recibiendo el perdón de Dios, porque no lo estaremos pidiendo realmente. Entonces necesitamos no solaparnos, no decir palabras bonitas para hablar de nuestros pecados, sino decirlos tal y como son. Entonces ya estaremos listos para aceptar la salvación que viene de Jesús. Cuando aceptamos en plenitud que hemos fallado, cuando aceptamos nuestros errores, pues la maldad con la que algunas veces hemos obrado, entonces ya estamos listos para recibir al resucitado. Entonces, eso es lo que ocurre en este texto que hemos escuchado. El pueblo escucha a Pedro, versículos más adelante, no lo hemos leído el día de hoy, pero vamos a ver cómo el pueblo empieza a convertirse, empiezan las conversiones masivas, gracias a que Pedro ha puesto los puntos sobre las íes, dice las cosas como son, ellos lo reconocen, se arrepienten y entonces reciben los frutos del resucitado. En el Evangelio vemos cómo el mismo resucitado pues obra estos frutos, y aquí vamos a ver algunos. El día de ayer habíamos leído acerca de 2 discípulos que estaban huyendo de Jerusalén, el lugar en donde estaban reunidos los apóstoles en general, todos los apóstoles. Ellos huyen y entonces en el camino se encuentran a Jesús. Tienen una experiencia de encuentro con Él, lo reconocen al partir el pan, Él se desaparece y entonces los discípulos regresan de Emaús, regresan a Jerusalén, a donde estaban los apóstoles, y es la escena con la que nos encontramos en este momento. Dice el texto que los discípulos, otra vez como en otros relatos de las apariciones, no saben exactamente qué pensar. La experiencia de la resurrección es una experiencia completamente nueva. Nunca había nadie resucitado. Por eso es que los apóstoles no saben qué es lo que está pasando. Saben que es Jesús, pero no saben si solamente es su espíritu, si es un fantasma o qué está pasando. Entonces el Señor Jesús es cuando les pide algo de comer. Además de que la comida en el Evangelio de Lucas significa un encuentro con Jesús. Siempre Jesús tiene comidas con los pecadores, tiene comidas al final de su vida con los apóstoles y promete que al final de los tiempos va
va a haber un banquete celestial en donde todos los que hayan sido salvados comerán con Él. Pues de esta misma forma el banquete, la comida, significa un encuentro con Dios, un encuentro íntimo con Dios. Entonces, además, con eso les está queriendo decir que es Él mismo, no es un fantasma, no es que su espíritu de pronto se fue de su cuerpo y se les apareció, sino más bien que el que está ahí es el mismo que ha sido crucificado. Hay una continuidad entre el crucificado y el resucitado. El ajusticiado injustamente, valga la aparente contradicción, el asesinado injustamente es ahora el que ha sido resucitado por Dios. Entonces, eso es lo que les quiere manifestar el Señor Jesús. Es el mismo, el que estuvo antes con Él partiendo el pan en la última cena, ahora está con ellos compartiendo el pan, pero ya en otro plano, en otra dimensión, es decir, ya resucitado. Y entonces los discípulos empiezan a cambiar ese temor, esa inseguridad en alegría. Y les regala un don bien importante que ojalá que que lo recibamos también de parte de Él nosotros, después de haberlo aceptado como nuestro Dios vivo, y es la capacidad de entender las Escrituras, de descubrir nuestra vida a la luz de su palabra. Esto es lo que hacía, hermanos, el pueblo judío. Cuando el pueblo judío quería hablar de Dios, lo que hacía era hablar de su historia, porque reconocía que en cada parte de su vida estaba presente Dios. Entonces hablaba de sus guerras, hablaba de sus luchas, hablaba de sus idolatrías, hablaba de sus momentos de fidelidad con Dios, y ahí reconocía que Dios estaba presente. Pues el Señor Dios también quiere que hagamos eso mismo, y lo que nos regala el resucitado es esa capacidad de poder entender nuestra vida a la luz de su palabra, que nos ayude a entender, por ejemplo, estos acontecimientos que estamos viviendo difíciles, de la pandemia y todo aquello que estamos sufriendo y padeciendo en este momento, que nos ayuden a entenderlo y a descubrirlo a los ojos y a la luz de Dios. Que logremos descubrir que Dios está presente, que a pesar de las situaciones difíciles nos demos cuenta que Dios está con nosotros y que a lo largo de la historia Él pues ha corregido a su pueblo a través de situaciones difíciles como esta. Pero lo que le ha pedido a lo largo de la historia de la salvación es que volvamos nuestro corazón a Él. A lo mejor esa sería una lectura de lo que nos está pasando. Es una oportunidad de volver nuestro corazón a Él, de volver nuestra mirada y reconocerlo nuevamente como nuestro Dios. Pues hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a reconocer, como en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en qué hemos fallado, cuáles son nuestros pecados, en qué nos hemos equivocado, para que podamos abrir las puertas de nuestro corazón de par en par al Señor Jesús que está vivo. Y pidámosle en este día al Señor también que nos ayude a descubrir, entender las Sagradas Escrituras y a entender nuestra vida a la luz de ellas, que nos ayude a vivir todos los acontecimientos de nuestra vida, los difíciles y los agradables, según la mirada de la fe, para que cada una de las cosas que nos pasen nos den los frutos que el Señor Dios quiere, que en vez de alejarnos de Dios, nos unan cada vez más a Él, nos hagan estar más cerca de Él. Que estos y todos los frutos que el resucitado nos da, nos lo dé en este día que tanto necesitamos de reconocer su presencia amorosa en nuestra vida. Hoy, Señor, te ofrecemos nuestra vida, nuestro ser. Con amor
Sangre viva que soy yo por ti, la semilla que fruto dará, agua que calmará mi sed. Este pan en sí contiene en carne viva todo mi ser, y en amor me entrego yo a ti, porque contigo seguro estoy. Hagamos oración, hermanos, para que este sacrificio que es mío y es también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para el avance y gloria de nuestro nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, acepta bondadoso estas ofrendas que te presentamos en agradecimiento por los que han renacido en el bautismo y para apresurar los auxilios celestiales por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca, en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, santo es el Señor, hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo es el Señor, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Francisco, Santa Clara y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos, danos, danos la paz, la paz. Hermanos, Él es Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Vive Jesús el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús el Señor. Reina Jesús el Señor. Reina Jesús el Señor. Él reina, reina, Él reina, reina, reina Jesús el Señor. Comunión espiritual. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente bajo las especies de pan y vino. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibir tu cuerpo y sangre, pero no pudiendo hacerlo, ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya lo hubiese recibido, te abrazo, me uno totalmente a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer la oración del Papa Francisco a nuestra Madre María. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores, para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Los invitamos, hermanos, a tener un encuentro con el Señor Jesús en Eucaristía. En un momento, a las 8 de la noche, estaremos en vivo transmitiendo la adoración al Santísimo, la hora santa, como lo hacíamos todos los jueves aquí en el convento. A las 8 de la noche, en un momento más los esperamos. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso los bendiga en este día solemnísimo de la Pascua y compadecido de ustedes los guarde de todo pecado. Amén. Que les conceda el premio de la inmortalidad aquel que los ha redimido para la vida eterna con la resurrección de su unigénito. Amén. Que ustedes que una vez terminados los días de la pasión celebran con gozo la fiesta de la Pascua del Señor, puedan participar con su gracia del júbilo de la Pascua eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Amén. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden permanecer en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Que tengan una buena tarde. Nos vemos en un momento a las 8 de la noche. Paz y bien. Paz y bien. Aquí estoy, Señor, recíbeme, todo lo que soy, lo que seré. Renueva con tu amor el fondo de mi ser y por siempre te amaré. Aquí estoy, Señor, transfórmame, una ofrenda viva quiero ser. Concédeme sentir el gozo de tu amor y en amor te serviré. Recíbeme con todo ese misterio que hay en mí, con todo el fuego de mi corazón que quiere amarte. Recíbeme con mi debilidad, libérame con todo lo mejor que has puesto en mí y quiero darte y con las manos de María tómame, transfórmame, recíbeme. Aquí estoy, Señor, envíame, todo lo que tengo